Vamos a abrir nuestras Biblias por Apocalipsis, capítulo 13. Y realmente en esta mañana vamos a hacer una especie de paréntesis. No vamos a seguir con en cierto sentido, con la explicación, con la interpretación del Apocalipsis, pero vamos a considerar algunas de las cosas que ya hemos escuchado y vamos a pensar en que son cosas importantes para nuestra vida. Pero voy a partir desde un texto en el versículo 7 de Apocalipsis 13, que dice que se le permitió a la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. He escogido un texto no muy animador, he de reconocerlo. No sé si os sentís animados en este momento, creo que no. Sin embargo, quiero decir una cosa. Insisto que quizá debería haber elegido otro texto, lo reconozco. Pero que el Apocalipsis no está escrito para asustar a nadie, sino para animarnos. Es curioso, pero muchos creyentes, con la idea que tienen del Apocalipsis, con la idea que tienen de la tribulación, con la idea que tienen del 666, del anticristo y toda esta historia, pues cuando piensan en estas cosas se aterrorizan. Claro, es lógico. Les entra angustia de pensar que esas cosas les podrían pasar a ellos. Sin embargo, este libro, incluso estas palabras que acabo de leer, están escritas para consolar, para animar a la Iglesia, para fortalecer a creyentes que en ese momento estaban sufriendo, estaban en una situación muy difícil. Y el Apocalipsis quiere bendecirles, animarles, consolarles, exhortarles también, fortalecerles. No está hecho para asustarles, para que tengan miedo y de miedo se conviertan, como algunos que he escuchado que se han convertido de miedo. Cuando escuchaban historias del Apocalipsis, a algunos les daba tanto miedo, tanto terror, que rápidamente tomaron la decisión de convertirse. Pues no está escrito por esa razón el libro del Apocalipsis. Vamos a ver en qué sentido un texto como este podría animar a aquellas personas a las que estaba dirigido en su momento y también a nosotros. Y de paso vamos a hacer pues una pequeña revisión a cosas que ya hemos dicho, que ya hemos visto, que ya hemos repetido y que no nos cansaremos de repetir. Ya sabéis que hay cosas que no debemos de cansarnos nunca de repetir. Hace yo tiempo estaba en una iglesia que repartíamos folletos por las calles y había un folleto particularmente muy sencillo, muy breve, que impactaba a veces a algunas personas. Era un folleto que mostraba a un niño, a un bebé recién nacido, y debajo de ese dibujo ponía demasiado joven para prestar atención al Evangelio. No sé si lo conocéis. Los que llevan años en el Señor, pues en España lo habrán, por lo menos en España lo habrán visto por ahí. Luego veías a ese bebé que se hacía niño, está jugando al balón, y decía demasiado divertido para escuchar el Evangelio. Luego lo veías con su novia ahí, enamorado, y decía el folleto demasiado distraído, demasiado despistado para pensar en el Evangelio. Luego lo veías ya mayor, trabajando, liado, con mucho jaleo, se le veía sudando, corriendo, y decía demasiado ocupado para prestar atención al Evangelio. Y luego, más tarde, veías en la última viñeta, veías la tumba, la lápida, y decía demasiado tarde para escuchar el Evangelio. Bueno, esto es una historia muy graciosa que un folleto que se repartió mucho
por lo menos en Madrid. Pero esto me hace decir una cosa. Me hace pensar que los niños que están aquí escuchando en esta mañana, y yo veo aquí niños, no sé si me están escuchando en este momento, los niños no deben de estar tan ocupados que no presten atención al Evangelio, ¿verdad? Los jóvenes no deben de estar tan despistados que no escuchen el Evangelio. Y los mayores a veces estamos también muy despistados para escuchar el Evangelio. Es un asunto de vida y muerte, es un asunto de vida o muerte. Nos estamos jugando la eternidad en esta cuestión. Es un asunto trascendental. Y los niños ya desde muy pequeñitos tienen que darse cuenta que esto es trascendental. Los jóvenes se tienen que dar cuenta de que tienen que acordarse de su Creador en su juventud, antes de que lleguen los días en que se endurezcan sus corazones por el tiempo, o que lleguen las aflicciones de la vida y sea más difícil todavía. Y los adultos no necesitamos escuchar nada más, ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Necesitamos avivar nuestras almas y nuestros sentidos, azuzarlos a la realidad del Evangelio, porque es verdad que a veces estamos muy liados con estas cosas y con muchas cosas del mundo. Y lo que quería empezar diciendo respecto a lo que leemos aquí en este texto, lo que leemos en el Apocalipsis y lo que leemos en las Escrituras cada día, espero que cada día, y lo que escuchamos cada domingo, es que la palabra de Dios, la Biblia, es para ti, es para mí. La Biblia está escrita directamente, esto lo vamos a matizar después, para nosotros. Así que cuando leemos el Apocalipsis, corremos el riesgo de que eso parece ser que se convierta en algo nebuloso que no tiene referencia a mi vida. Quiero poner algunos ejemplos de cosas que no debemos de pensar y que debemos darnos cuenta que cuando dice aquí que se hará la guerra contra los santos y los vencerá, está hablando de algo que tiene relación conmigo, que está escrito para mí, que tiene un interés y una aplicación muy importante para mi vida, que todo el Apocalipsis tiene una importancia muy grande para mi vida. Se cuenta de una historia de un hombre que dejó la iglesia y entonces un hermano se acercó preocupado para ver qué le pasaba. ¿Qué pasa? ¿Tu fe ya no crees en el Señor? Entonces este hombre dijo, yo sigo creyendo en el Señor igual que siempre, no he cambiado nada. ¿Algo en la iglesia te ha afectado? ¿Algo que te haya hecho tropezar? ¿Algo que no te haya gustado? No, ningún problema. No hay ningún problema de tu fe, no, nada. Entonces, ¿qué te pasa? Dice, mira, lo que ocurre es lo siguiente, que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Ocurrieron muchos milagros, pero eso fue hace mucho tiempo. La Biblia está escrita para el pueblo judío y está escrita para los apóstoles y para la iglesia primera. Ha pasado ya 2000 y pico años desde entonces y ahora vivimos en un tiempo donde hay naves espaciales, hay ordenadores, hay internet, hay grandes avances y sinceramente no veo una gran relación entre lo que me dice ahí y lo que me interesa en la vida. En realidad este hombre, según su argumento, no abandonaba la iglesia porque no tuviera fe, sino porque no era relevante, porque la verdad de Dios no era relevante para su vida, porque el Evangelio no era relevante para él y para su vida cotidiana. Esto es lo que se llamaría un ateo práctico. Los ateos prácticos no es que no crean en Dios, no es que nieguen la existencia de un ser superior, no es que nieguen la realidad de las Escrituras, es que ni les interesa tanto. En realidad lo que pasa es que su vida diaria, su vida cotidiana no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Dios y no tiene nada que ver en absoluto con las Escrituras. Pero yo lo que quiero decir en esta mañana es lo contrario.
que la Escritura es para nosotros, es para ti. Y que el Apocalipsis, estas cosas que estamos escuchando así, a veces un poco nebulosas, son para ti. Ahora, fijaos, si partimos desde esta premisa, el daño que ha hecho cierta postura que aparta a la Iglesia del libro del Apocalipsis. Algunos de vosotros tenéis la Biblia de MacArthur. No me voy a meter otra vez con MacArthur. No os preocupéis, que no es eso lo que voy... Pero la tenéis, ¿vale? Algunos la tenéis. Y yo tengo aquí la Biblia de Scofield, otra que tal. Tanto la Biblia de Scofield como la Biblia de MacArthur ya sabéis de qué van. La Iglesia no está en el libro del Apocalipsis. Esto es un gran mal, porque daos cuenta que mucha gente que cree esto lee el Apocalipsis, pero todo lo que dice el Apocalipsis no es para la Iglesia. Sí, bueno, tratan de aplicarlo en su vida, pero no es para la Iglesia. Bueno, esto es grave, porque entonces, si este libro no ha sido escrito para la Iglesia, ha sido escrito para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, en una dispensación que la Biblia no habla, es una dispensación que vendrá justo antes de la venida de Cristo, hay un problema ahí, un problema grave, y es que no está dirigido a la Iglesia. Tengo que hacer un gran esfuerzo para ver que este libro tiene una aplicación para mi vida, para mí, ya que yo soy Iglesia, no soy Israel, ni mucho menos. Esto teológicamente es grave, por lo que dice el Nuevo Testamento. No me voy a meter en esto. Pero hermenéuticamente es grave si consideramos el libro del Apocalipsis. Hay solamente unas cuestiones que quiero decir muy brevemente y recordar algunas de las cosas que ya habéis escuchado. En primer lugar, que el trasfondo, el propósito dominante de este libro es una situación en el tiempo y en la historia y en el espacio que tiene que ver con la Iglesia. Y concretamente con unas iglesias que había en una zona que tenían influencia de Juan. Así que Juan, que pastoreaba estas iglesias de Asia Menor, va a pastorear las necesidades, las aflicciones, las circunstancias, la prueba de estas iglesias, y les escribe directamente a ellos por su situación personal. Así que empezamos el libro del Apocalipsis con una situación que tiene que ver con la Iglesia. Y en segundo lugar, con Cristo presentándose a la Iglesia y dando mensajes a las iglesias. Luego este libro termina también haciendo una exhortación a la Iglesia, a la esposa, apresurándose y deseando y anhelando la venida de su Señor, de su esposo. Así que un libro que empieza con esa dirección y que termina con esa conclusión y que está en el Nuevo Testamento, no está dirigido a la Iglesia, sino a Israel. Ya he leído esta cita, pero es que quiero leerla por si la habéis olvidado. Dice en la Biblia de Scofield, en un momento en que en una visión se le dice a Juan, en el capítulo 4 pero no tenéis que ir ahí, dice, después de esto ha tenido una relación de estos mensajes a las 7 iglesias, y terminan estos mensajes y dice la Escritura que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y va a Scofield. Yo no, de verdad, si alguna vez digo algo exagerado, perdonadme, para mí Scofield no es un hereje, pero su hermenéutica es herética. Su hermenéutica es grave. Dice que esta invitación parece indicar claramente el cumplimiento de Tesalonicenses. La palabra iglesia ya no vuelve a ocurrir en el Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis. O sea, para él ya desaparece la iglesia, y aquí es el momento en que tiene lugar el rapto, según su interpretación, y ya no está. Así que nos vamos a leer los cristianos el Apocalipsis y ya no tiene la iglesia en ningún lugar ni nada. Esto es de gran gravedad, inmensa gravedad.
En la Biblia de MacArthur no dice esta barbaridad, pero sigue este mismo criterio y esta misma doctrina. Daos cuenta que lo que hace el Apocalipsis es todo lo contrario. Es exactamente lo contrario. Es mostrarnos a la Iglesia. Es verdad que se le llama a los santos, no dice los cristianos, dice los santos, los escogidos, pero a fin de cuentas es el lenguaje que también en el Nuevo Testamento las mismas epístolas emplean para dirigirse a la Iglesia. ¿Qué pasa? Que los santos, ¿a cuento de qué? Resulta que son los judíos. Cuando las epístolas de Pablo, las epístolas en general, pues se refieren a la Iglesia con distintos títulos, como son los que invocan el nombre de Cristo, los escogidos, los santos. Son adjetivos que califican al pueblo de Dios y concretamente en el Nuevo Testamento a la Iglesia. Teológicamente es inaceptable porque la pared separadora entre el pueblo de Israel y la Iglesia, según Efesios capítulo 2, capítulo 3, pues ha sido derribada de tal manera que tenemos acceso por el mismo Padre en las mismas condiciones gentiles y judíos. De tal manera que aunque antes no éramos pueblo, pues ahora lo somos. Aunque antes el pacto y las promesas y el culto no nos pertenecían, ahora nos pertenecen en igualdad de condiciones. Negar esto y decir lo contrario es darle la razón a los judaizantes de la época de Pablo, que fueron los primeros cabras locas de la historia de la Iglesia cristiana, los primeros herejes, los primeros grandes problemáticos y los grandes enemigos del apóstol Pablo. De hecho, vemos a la Iglesia con distintas características. Es verdad que habla de los 144.000, 12.000 de cada tribu, etcétera. Pero esto no es más que seguir la dinámica del Nuevo Testamento, que muestra que la Iglesia es nación santa, es pueblo adquirido por Dios, es constituida como reyes y sacerdotes, y los títulos que se le dan en el Antiguo Testamento a Israel se les da en el Nuevo Testamento a la Iglesia, y es exactamente lo mismo, y no contrario al resto del Nuevo Testamento, lo que hace el libro de Apocalipsis: dar los títulos y dar ese lugar que le correspondía a Israel antaño a la Iglesia del Señor Jesucristo. Bien, sobre esto se pueden decir muchas cosas, pero basta decir que es para nosotros, para la Iglesia. Este libro es para ti. El Apocalipsis, toda la Escritura, pero el Apocalipsis también es para la Iglesia, también es para ti. Algunos también, basándose en eso, dicen que el Antiguo Testamento y las promesas y las profecías no son para la Iglesia. Dicen esto. Y resulta que las profecías y las promesas se cumplen en la Iglesia. El Mesías prometido para Israel, ahí lo tenemos. El nuevo pacto prometido para Israel, aquí lo tenemos. Todo lo que se promete a Israel y a Judá, a Jacob en el Antiguo Testamento, incluido el nuevo pacto, para poner un ejemplo muy claro, se cumple en la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la pared ha sido derribada y porque los pactos que no pertenecían a nosotros ahora pertenecen a nosotros. Así que el Apocalipsis es para ti. Ahora, ya habéis escuchado nuestro énfasis, el énfasis repetitivo, lo habéis escuchado una y otra vez durante esta serie del Apocalipsis, que no está hablando de cosas del futuro, que van a ocurrir en un futuro final, justo antes de la venida de Cristo. No está hablando de las cosas del puro final, sino que está hablando de cosas que van a ocurrir y que estaban ocurriendo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo. Esto no es algo que ocurrirá para aquellos que estén justo en ese momento. Es algo que afectaba, es algo que tenía relación con lo que ellos estaban viviendo en aquel tiempo. Y por eso se les escribe estas cosas, para animarles en cuanto a su situación, consolarles y fortalecerles en cuanto a la situación que ellos estaban viviendo. Está escrito para la Iglesia en todas las épocas y también para nosotros hoy en día. Esto es importante. Es importante darnos cuenta que el Apocalipsis está escrito para nuestro tiempo,
Está escrito para nosotros y no para una época futura en la que no sabemos si estaremos o no estaremos o qué pasará. Tiene una relación con las cosas que yo estoy viviendo en este momento. Y está escrito para animarme, para consolarme y fortalecerme en este tiempo. Ahora, aunque nosotros ya sabemos esto, nosotros esto ya lo hemos escuchado, que esto está escrito para la Iglesia. Si no os habéis enterado de esto, hay un problema, ¿vale?, de entendimiento. Esto lo hemos dicho continuamente. Y aunque esto es un libro escrito para todos los sucesos, está describiendo todos los sucesos que ocurren desde la primera a la segunda venida de Cristo, aunque esto es así, insisto, es para mí, para mi vida, para ti, para mí. Necesitamos que esto se vuelva real para nosotros. Es necesario. Fijaos que el libro del Apocalipsis empieza con esto. Fijaos si esto es para nuestra vida. Que dice, en el versículo 3 del primer capítulo, dice: bienaventurado el que lee, y ahí estás incluido tú. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una promesa de bienaventuranza para ti cuando oyes, cuando escuchas, cuando obedeces las cosas escritas en este libro. Tienen relación contigo, no con los judíos o no con los que vivan justo en el puro final, sino contigo y conmigo. Está escrita para nosotros. Esto es muy importante. La Escritura, por ejemplo, estoy pensando en 1 Corintios 9, dice: ¿está escrito esto para los bueyes? No pongas bozal al buey que trilla, dice. O está escrito para nosotros. Para nosotros. Cuando en 1 Corintios 10, una página más adelante, habla de las peripecias de Israel en el desierto, dice: todas estas cosas están escritas para nosotros, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. ¿Para qué? Para que no murmuremos como ellos, para que no hagamos las mismas cosas, para que no pequemos, para que no provoquemos a ir al Señor. Así que estas cosas están escritas para nosotros. La Escritura está escrita para ti. Y el Apocalipsis está escrito para ti. Hay un gran peligro de que seamos como este hombre que dejó la iglesia, no porque no creyese en la palabra de Dios, sino porque eso no era relevante para su vida. Hay un peligro de que nosotros estemos escuchando domingo tras domingo el libro del Apocalipsis, entendiendo cosas que muy bien, que fantástico, fíjate esto, pero luego no veamos la relación que esas cosas tienen para nuestra vida y cómo eso nos afecta directamente a las cosas que en este momento nosotros estamos viviendo. Ahora hay una cosa que quiero aclarar. El Apocalipsis no está escrito directamente para ti, para mí. Está escrito directamente, en un sentido primario, para estas iglesias que estaban viviendo en esa situación. En un sentido secundario, por extensión, está escrito para todas las iglesias de todos los tiempos. Y por supuesto está escrito también para ti y para mí. Me explico lo que quiero decir, y esto es muy importante a la hora de acercarnos a la Escritura y aplicarla a nuestra vida. Cuando en Deuteronomio dice que todo lo que, esto es una promesa que Dios dio al pueblo de Israel, todo lo que pisare la huella de tu pie, te lo concedo. Algunos cristianos dicen: la Biblia es para mí. Está escrita para mí. Todo lo que yo pisare, Dios me lo ha concedido. No sé si habéis escuchado esto alguna vez, yo sí. Yo he escuchado esto alguna vez, algunas veces incluso, no una solo. Así que bajo esta óptica, algunos reclaman la promesa de Dios y plantan su zapato donde sea, y dicen: esto ya lo tengo, promesa de Dios, no falla. Esto es necio. La Escritura, en primer lugar, no es un oráculo. La Escritura no dice: Antonio, lo que pise tu zapato es para ti. La Escritura no dice: no temas ni desmayes.
esfuérzate y sé valiente. No nos lo dice a nosotros directamente, en un sentido. Eso se lo dijo a Josué. Y tenemos que saltar a la época de Josué, saltar a las cosas que vivieron los israelitas en aquel tiempo, o saltar a lo que los apóstoles estaban viviendo, la iglesia primera que estaba viviendo. Debemos saltar a esa situación, entender lo que ellos estaban viviendo, entender las promesas que ellos recibieron, sacar las verdades imperecederas que hay ahí y aplicarlas a nuestra vida, a nuestro tiempo, a la situación que nosotros estamos viviendo. Es para nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta que en primera instancia fueron escritas para ellos. Y para aplicar la Escritura correctamente, tenemos que examinar, entender, escudriñar la Escritura correctamente antes de saltar de una manera segura a una aplicación para nuestra vida. Así que, en primer lugar, esto está escrito para la iglesia de aquella época. Y era de una gran bendición para ellos por la situación que ellos estaban viviendo. Pero también está escrito para nosotros. Toda la Escritura es útil para nuestra vida, para corregirnos, para instruirnos, para darnos algunos azotitos o para consolarnos, fortalecernos, para distintas cosas. Pero toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura, es para mí y es útil para mí. El Apocalipsis también. Y el Apocalipsis, insisto, no está para darte miedo, está para consolarte. Vamos a ver en qué sentido esto podía ser un consuelo para ellos. Pues es muy sencillo. Ellos estaban pasando, como estábamos viendo, cosas muy difíciles. Sufrimiento, aflicción, probablemente era la época de Domiciano, probablemente hubo una gran persecución, cruel, y estaban sufriendo mucho. Había personas había creyentes que estaban muriendo, estaban en una situación difícil. Muchos de ellos se podían sentir angustiados, diciendo, ¿qué pasa? No ha venido el reino de Dios. En lugar de venir el reino de Dios, en lugar de que el Evangelio, de que el Señor Jesucristo, de que el Evangelio lo llene todo, resulta que nos estamos encontrando espada, nos estamos encontrando con aflicción, nos estamos encontrando con rechazo, nos estamos encontrando con menosprecio. ¿Qué pasa aquí, no? Y el apóstol y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, le da esta revelación y le muestra que la Iglesia pasará por un conflicto universal con Satanás. La simiente de la mujer y la serpiente, esa confrontación histórica desde el principio de los tiempos. Y aquí la vemos. Aquí vemos en el libro del Apocalipsis esta lucha espiritual. Y les está mostrando que no pueden esperar otra cosa. Sino que Satanás va a pelear contra la Iglesia. Bueno, esto ya lo sabemos nosotros de sobra. Tiene conexión con el texto que hemos leído antes en el libro de Hechos, en el capítulo 14, cuando Pablo está allí predicando y de repente, si leéis lo anterior al versículo 19, os encontráis con que decían que eran dioses, estaban asombrados, ¿no?, con la predicación de los apóstoles y querían hacerle sacrificio. Y ellos, no. Y de repente vienen unos judíos, ya tenemos el lío, y mueven otra vez a la multitud y entonces ya cambia, ¿no? Ya la reacción es contraria y vemos un gran problema, una gran pelea ahí. Y la respuesta del apóstol Pablo, que debe de sonarnos en nuestras cabezas, que debe de recordarnos que esto es lo mismo que le está diciendo en el libro del Apocalipsis, que es lo mismo que Pedro le dice a la iglesia cuando está sufriendo en Primera de Pedro. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, o sea, esto va a ser así, porque es así. Pedro dice a la iglesia sufriente en Primera de Pedro, no os extrañe como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, algo insospechado, algo raro, algo torcido,
como si algo que no funcionase pues está pasando y está teniendo lugar, como si Dios se hubiera equivocado en algo o la Iglesia estuviera... No, esto es así, no os extrañe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, a través de pasar todas estas cosas, la Iglesia, nosotros, entremos en el reino de Dios. Sin embargo, dicen que no hay tribulación, que los cristianos no pasarán por tribulación, porque ¿cómo Dios va a permitir esa tribulación a la Iglesia? ¿Cómo Dios va a permitir una tribulación de ese tipo a la Iglesia? Pero si la tribulación ya está, la Iglesia lleva viviendo bajo esa persecución y bajo esa tribulación desde los primeros tiempos. La Iglesia está pasando por esa tribulación en estos momentos y seguiremos pasándola hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que Dios no va a permitir eso con la Iglesia? Así que ellos dicen que Cristo vendrá en lo secreto, habrá un rapto secreto. Esto es grave. Nunca en la historia de la Iglesia cristiana se ha enseñado esto. Eso es de una gravedad inmensa. Cristo vendrá en lo secreto y se llevará en lo secreto. ¿Dónde dice eso las Escrituras? En ningún sitio. Se llevará en lo secreto a la Iglesia y entonces quedará solamente el pueblo judío. El Espíritu Santo se habrá ido. Quedará solamente el pueblo judío y estos son los que están viviendo estas cosas, y luego Jesucristo vendrá otra vez. O sea, hay dos venidas o dos fases de la segunda venida, algo hermenéuticamente abominable. Bueno, yo cada vez que hablo de esto es que me enfado. Pero, sinceramente, algunos me han dicho, pues no es para tanto, si hay cosas peores. Pues tienes razón, hay cosas mucho peores, lo acepto, y cuando yo hablo de estas cosas pienso en los que enseñan estas cosas, y yo los considero, bueno, habrá de todo, pero yo considero que muchos son mis hermanos. Yo pienso que muchos son creyentes conservadores que creen en la Biblia, en la palabra de Dios, y son mis hermanos. Y que, como dijo Whitfield, a lo mejor no los veremos en aquel día porque estaremos muy abajo de ellos. Bueno, él lo dijo sobre Wesley, ¿no? Y bueno, yo ahí tengo tengo mis dudas de darle tanta garantía a Wesley cuando él mismo no estaba seguro de su salvación. Estaba dudando todo el tiempo hasta poco antes de su muerte. Entonces, ¿por qué Whitfield estaba tan seguro cuando el propio John Wesley estaba tan inseguro? Bueno, era broma, no quiero meterme con John Wesley, pero ha hecho mucho daño John Wesley, ha hecho muchísimo daño. Es culpable de que el arminianismo se haya vuelto tan popular en el mundo evangélico. Es culpable de que el perfeccionamiento cristiano y otras doctrinas horribles se hayan perpetuado de una manera tan increíble. Pero bueno, no sabemos, efectivamente, y no digo que Whitfield no tenga razón, pero quería decir que muchos de estos son nuestros hermanos y son personas que se toman la palabra de Dios muy en serio. Muchos de ellos creen muchas cosas muy parecidas en nosotros, pero no sé, se me atraganta este tipo de cosas. Es una interpretación que me parece que tiene algunas consecuencias muy malas, muy negativas, y que así lo ha tenido en la Iglesia en los últimos años, en los últimos tiempos. Así que pasaremos la tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, dice, entonces, no antes, sino entonces, pasaremos por esa tribulación. Estamos pasando ya por esa tribulación. La Iglesia cristiana está pasando por esa tribulación. Tengamos cuidado con no imaginarnos, con no darle demasiada forma a ciertas cosas que se describen en el libro del Apocalipsis, de tal manera que no sé, fantaseemos demasiado y luego nos imaginemos cosas que no son. Así que la Iglesia está pasando por esto. El Señor permite que pasemos por muchas tribulaciones antes de que lleguemos al reino de Dios, y eso está ocurriendo en aquel tiempo. Esto es muy parecido a las cosas que nosotros vivimos. Es muy parecido el otro día estábamos hablando sobre la doctrina de la providencia, y Dios en su providencia puede permitir cosas muy raras, muy difíciles de entender para nuestra forma de concebir las cosas, y no podemos entender muchas cosas que ocurren en la Iglesia
Estamos viendo ahora historia de la Iglesia y hay muchas cosas que a veces son difíciles de entender. Cómo es que Dios ha permitido ciertas cosas en la historia de la Iglesia, que a veces es una historia de infamia, y cómo es que permite muchas cosas en la actualidad, y cómo es que permite muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que yo quiero decir es que el libro del Apocalipsis, juntamente con el resto de la Escritura, nos muestra que no tenemos ninguna garantía en cuanto a ningún bienestar en este mundo, y que perfectamente podríamos pasar por dificultades, por aflicciones muy grandes antes de que entremos en el reino de Dios. No tropecemos, no nos sorprendamos, no digamos, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Estamos advertidos por la Escritura, estamos advertidos por el libro del Apocalipsis, estamos advertidos por el Señor Jesucristo, estamos advertidos por todo lo que dice la palabra de Dios. Esa incomprensión, esa frustración, esa sorpresa que a veces hay en nuestra alma acerca de cosas que nos acontecen, que han acontecido, debe de borrarse bajo la madurez y por la madurez de nuestro entendimiento de lo que la voluntad de Dios, de lo que la palabra de Dios nos revela acerca de su plan para con su pueblo y en este mundo. Y no debería chocarnos tanto. Así que ellos dicen, claro, bien, estamos sufriendo mucho, pero no estamos viviendo en una situación que esté fuera de la voluntad de Dios, no estamos fuera de una manera incomprensible del plan de Dios para la Iglesia. Así que les muestra los caballos. En lugar de prosperidad, en lugar de paz, en lugar de plenitud, después de la predicación del Evangelio, están los caballos, los jinetes, está la guerra, está el hambre, está la enfermedad. No hay una plenitud ni hay paz como a veces podrían ellos esperar. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de que llegue el reino de Dios. No va a llegar el reino de Dios de una manera que impida que ocurran ese tipo de cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, ahora hay consuelo en este versículo. Dice que hará la guerra contra los santos y los vencerá. Pero en el contexto del libro del Apocalipsis vemos que al final llega al reino de Dios. Esto es muy importante. O sea, no podemos leer este texto ni ninguna cosa que diga en el Apocalipsis fuera del contexto de que al final ganamos. Ya os acordáis todos de esta anécdota de este hombre, ¿verdad? De este hombre que estaba leyendo el Apocalipsis y unos se ríen de él diciendo, bueno, sabrá lo que está leyendo, porque se notaba como que no. ¿Qué estás leyendo? ¿Sabes lo que dice? ¿Lo entiendes? Y él dice, sí, claro. ¿De qué va el libro del Apocalipsis? Dice, pues sí, pues que al final ganamos. Y realmente es verdad. El libro del Apocalipsis muestra esto. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por enemistades, por guerra y por derrotas, incluso. A nuestros ojos, a los ojos del mundo, a veces la Iglesia pierde. A nuestros ojos, a veces parece que el Evangelio va mal. A veces parece que no podía haberlo hecho Dios un poco mejor. O sea, ¿por qué permite que ocurran estas cosas? ¿Por qué ha permitido que el mundo, que esto, que lo otro, que lo de más allá entren en el seno de la Iglesia, pero no solamente de la Iglesia católica, sino de la Iglesia protestante? ¿Por qué el Señor permite que esto ocurra a veces en mi iglesia? Bueno, en cualquier iglesia que a veces podamos haber estado. ¿Por qué el Señor ha permitido que yo haya experimentado esto, que he experimentado? ¿Por qué? Es a veces un poquito difícil de entender. Vale, hay derrotas. A veces parece que el mal triunfa. A veces parece que la Iglesia sufre pérdida. A veces parece que está como desaparecida. Como que la Iglesia, la verdadera Iglesia, es una pequeña manada. Un pequeño remanente. Vale, es que así ha sido en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Así ha sido. Noé y 8.
O sea, ocho personas en total. Él, su mujer y sus 3 hijos y sus 3 mujeres. 8 solo. 8 personas solo se libraron del diluvio. Una manadita pequeña, pequeñita. Los discípulos, no temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando el Evangelio está ahí, está creciendo, el pueblo de Israel, en su gran mayoría, lo rechaza. Hay un remanente. Elías, en el Antiguo Testamento, solo yo he quedado. Bueno, no, hay 7.000 más, ¿no? Pero bueno, un remanente pequeño. La Iglesia en la Edad Media, o sea, ¿dónde está? Tienes que coger, yo qué sé, unos prismáticos o incluso un microscopio para verlo, ¿no? Algunos ni siquiera lo ven. Pues ahí está la Iglesia, un remanente. La Iglesia hoy en día, madre mía, la Iglesia está aquí. La Iglesia siempre ha sido una manada pequeña, siempre ha sido un remanente, la verdadera Iglesia. Pero Dios está llevando a cabo perfectamente su voluntad. Su voluntad se está llevando a cabo en el mundo y en la Iglesia de una manera perfecta. Fíjate, nosotros que creemos en la predestinación, nosotros que creemos en la ordenación, la guía y el gobierno absolutamente de todas las cosas que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirá, podemos decir que estamos viviendo en el mundo que Dios ha querido que vivamos. Exactamente estamos viviendo en las circunstancias idóneas. No quizá idóneas para mí, no idóneas quizá para muchos, pero sí idóneas para que se cumpla el plan de Dios y para que la gloria de Dios sea manifestada en todo el universo para toda la eternidad. No puede haber habido un mundo mejor que el que estamos viviendo. Y no puede haber habido un plan para la Iglesia, ni un desarrollo de esa salvación mejor que el que está ocurriendo. Es algo tan maravilloso que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Los ángeles observan esta salvación, observan a la Iglesia y se maravillan, no se horrorizan, diciendo, ¡oh, qué horror! Mira lo que ha pasado en esta Iglesia, mira lo que ha pasado... No, ellos observan cómo Dios despliega su poder, su misericordia, su gracia y cómo ese Evangelio se lleva a cabo y cómo esa obra de salvación se lleva a cabo a través de la Iglesia. Ya lo hemos dicho algunas veces, el Señor contempló su obra y contempla su obra y está satisfecho. Él es glorificado, le agrada y contempla su obra con agrado. Él cuando creó el mundo, creó todas las cosas, lo contempló y era bueno. Él se agradó con aquello que había creado. Quiero deciros que cuando Dios mira a su Iglesia, cuando Dios mira su creación nueva, Él la mira y está satisfecho. Él es glorificado grandemente. Eso no quiere decir que le agraden muchas cosas que tú haces o que yo hago. Eso no quiere decir que muchas cosas que ocurren en la Iglesia sean de la voluntad de Dios en el sentido de que no le agradan porque no es lo que Dios nos ordena. Sin embargo, es exactamente lo que Dios ha permitido y es exactamente lo que en la eternidad podremos contemplar en aquel día, porque veremos las cosas no por espejo, sino claramente, y entonces veremos la gran gloria de Dios, la gran sabiduría de Dios y la perfección de todas sus obras. Y ahora la perplejidad, ¿no? Ahora un poquito la perplejidad. Nos queda la fe y podemos seguir alabando a Dios por fe, no por vista, porque nosotros no somos capaces de tener en un puño o delante de nuestra visión el resultado o la complejidad de todas las cosas que Dios ha hecho. No podemos sopesar potencialmente todo lo que ha ocurrido realmente o todo lo que podría haber ocurrido. Pero por fe alabamos a Dios, por fe solo alabamos a Dios en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad, por nuestra limitación de poder comprender todo lo que Dios ha hecho. Nosotros alabamos a Dios
por su plan de salvación en la Iglesia. Alabamos a Dios por su plan de salvación en nuestra vida. Alabamos a Dios por todas las cosas que hace, porque Él es sabio y hace todas las cosas minuciosamente, perfectamente, y todo lo que Él ha hecho es justo. Pero lo hacemos por fe. De hecho, la alabanza alaba a Dios por fe. Y la duda, la incomprensión, se queja. La duda, la incomprensión, murmura. La estupefacción, el choque, la sorpresa, se queja. ¿Por qué? Porque la falta de fe no puede alabar a Dios. Solamente la fe puede hacernos alabar a Dios de verdad. Y al final llegará el reino de Dios. Al final ganaremos. Ahora, todo esto es difícil de aplicar a nuestra vida. Ahí dice el que oye y el que guarda, ¿no? No dice bienaventurado el que oye. Tampoco dice bienaventurado el que guarda. Leamos todo. Dice bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas escritas en este libro. Tú no puedes ser bienaventurado, como algunos dicen, por estar continuamente aplicando cosas sin conocimiento. O sea, un cristianismo de hacer cosas, pero que no están basadas en un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, es ciego. Eso no es conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque obras buenas son aquellas que Dios ha ordenado, las que Dios ha declarado, no las que nosotros pensamos. Así que para que nosotros agrademos a Dios, nosotros tenemos que conocer. Esta idea de que la teología me sobra, el conocimiento me sobra, ¿para qué? Si yo lo cumplo con lo que el Señor me dice, ¿para qué? Eso es basura. Basura. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos ilumina, es lámpara a nuestro camino. La palabra de Dios es necesaria para obedecer a Dios y agradar a Dios. Así que es necesario oír, leer la palabra de Dios, en este caso el libro del Apocalipsis, y guardar. Por supuesto, si solamente conocemos, yo soy un gran teólogo, yo conozco todas las cosas, y no obedecemos lo que sabemos, pues evidentemente eso también está más que cojo. Es necesario conocer y es necesario obedecer. Una teología sin vida o una aparente vida sin conocimiento no son suficientes. Aquí dice bienaventurado el que oye y guarda, las dos cosas. Pero quiero decir una cosa. Es verdad que hay cosas que la Biblia lo dice y lo hacemos y ya está. El Señor me ordena que yo me congregue con mis hermanos cada domingo. Y cada jueves, ¿vale? También. No tengo ganas. Pero eso es muy fácil, hombre. Tú te bajas de tu casa, te esfuerzas y aquí estás. Quiero felicitaros porque estáis aquí todos los que estáis y porque con perseverancia y con fidelidad lo hacéis. Hay muchas iglesias en las que los miembros desaparecen a la mínima. De repente no los ves y no sabes por qué. Es verdad. Y nosotros estamos aquí con fidelidad cada domingo, y los que podemos estamos el jueves ahí. Pero eso es fácil. Eso es una parte muy fácil de la vida cristiana. Pero, ¿sabéis qué? No es suficiente decir, conozco, pues ahora aprieto los dientes, los puños y ¡ala! Adelante. No es suficiente. Debemos estar dispuestos a esforzarnos, cuidado, tenemos que esforzarnos. Si nosotros conocemos lo que conocemos, esforcémonos. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios en nuestra vida. Necesitamos desesperadamente que Dios obre en nuestra vida para que nos capacite a vivir estas cosas. A ver, todo esto que estamos leyendo, esta visión que tenemos que tener de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo, esta visión del reino de Dios, esta visión fortalecedora, consoladora y animadora de la venida de Cristo para nuestras situaciones actuales. Esto nosotros no lo podemos vivir porque queramos.
No es tan fácil. Y ahí podemos meter cualquier cosa que la Biblia nos dice. Es difícil vivir, sentir, percibir y entender y andar por esa senda que la Escritura nos ordena. Es muy difícil, no podemos. Necesitamos orar. En primer lugar, necesitamos orar. Necesitamos orar para que esas cosas se cumplan en nuestra vida. Pensemos en el ejemplo de David en el Salmo 119, el famoso Salmo 119, que habla de la Biblia, de los tesoros de la palabra. Continuamente dice: Señor, hazme andar por tus estatutos, hazme cumplir tu palabra. Yo lo que tengo que hacer es obedecer. Tú tienes que orar a Dios. Ora a Dios para que el Señor te ayude a obedecer. Es que eres carne, hueso, eres muy débil, y yo también. Somos débiles y necesitamos que el Espíritu Santo, que la gracia de Dios nos fortalezca, nos ilumine. Así que no es suficiente con decir: ahora, vale, he escuchado esto, pues lo voy a hacer. Bien, muy bien, es exacto. Pero ora a Dios. Ora a Dios y dile: Señor, hazme andar en tus estatutos. Dame la fortaleza. ¿O crees que eres capaz de hacer estas cosas? Así que cuando leamos la palabra, oremos al mismo tiempo. Yo no sé si cuando tú lees la Escritura diariamente y oras, haces esto, pero lo mejor que podemos hacer es que cuando leemos la Escritura, la convirtamos en oración. Que nosotros oremos por estas cosas. Que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios los domingos, nosotros oremos por estas cosas. Que cuando nosotros leamos el Apocalipsis o cualquier cosa de las Escrituras, cualquier porción, cualquier lugar, cualquier cosa que leamos, nosotros pidamos a Dios: Señor, produce esto en mi vida. Hay muchas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Las pensamos sinceramente y las creemos. Pero ¿no habéis notado una dificultad para que esas cosas a veces forman parte de nuestro ser? Forman parte de nuestro ser y sea para nosotros una realidad el vivirlas y acoplarlas a nuestra vida diaria, a nuestro pensamiento y a nuestra vida práctica. A veces es difícil, muy difícil. De hecho, necesitamos un proceso de crecimiento para que estas cosas tengan lugar en nuestra vida. No nacen de la noche a la mañana, sino que como una semilla se va fortaleciendo, va creciendo y va nutriéndose día a día y con el paso del tiempo, con nuestro conocimiento de la palabra de Dios y del Señor. Pero oremos a Dios: Señor, fortaléceme para esto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hazme andar por tus caminos y andaré por tus caminos. Ora a Dios porque tú no eres capaz. Y medita en estas cosas. La meditación hoy en día es plana casi. Es que esto casi no ocurre. ¿No? ¿Qué es eso de la meditación? Estamos tan ocupados. Estamos tan distraídos. Los niños están pasándoselo también. No digo en este momento, ¿vale? Niños, sé que en este momento no. Pero estamos pasándonos también. Estamos con tantas cosas. Meditar. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. La meditación hace que digiramos, que la digestión espiritual se produzca en nuestra vida. Necesitamos reflexionar. Necesitamos pensar en estas cosas, muchas de las cosas que ya hemos escuchado. Necesitamos reflexionar sobre esto en nuestra vida. Necesitamos contemporizar, hacer actuales esas cosas a la situación que estamos viviendo. Oremos al Señor por estas cosas y meditemos. Terminamos con un pasaje, una lectura en el libro de Santiago. Vamos a abrir Santiago, capítulo 5. Aquí vemos un ejemplo de cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo la esperanza de su venida, cómo la esperanza del reino de Dios nos debe de fortalecer, nos debe de consolar, nos debe dar fruto en nuestra vida, no importa las cosas que estemos viviendo. No necesariamente por cosas relacionadas con el servicio a Dios, sino incluso con circunstancias difíciles que pasemos
nuestro trabajo, con lo que sea que nosotros estemos viviendo. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, está hablando de cómo los obreros y cómo a veces la gente era machacada, y sigue ocurriendo, por los ricachones, y cómo se aprovechaban y cómo los explotaban. Por tanto, a pesar de que viváis estas cosas, hermanos, tened paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que la venida del Señor, que las cosas que dice en el libro del Apocalipsis, que están escritas para nosotros, sean algo que nos consuele de verdad, que nos dé paciencia de verdad, que nos dé fortaleza de verdad ante circunstancias que podamos estar viviendo, que esto sea real para nuestra vida, que no nos estemos alimentando y luego una solitaria por ahí en nuestro intestino que no conocemos, que no sabemos de dónde ha salido, se esté llevando y chupando y robando toda la palabra de Dios. Que esa verdad de la palabra de Dios nos nutra y nos afecte en este momento, en estas cosas que me están ocurriendo, en este tiempo, en la iglesia, no en aquel tiempo más allá, sino ahora, y a mí, porque es relevante. El libro del Apocalipsis es relevante para nosotros. La Escritura está escrita para nosotros. Es útil, nos redarguye, a veces nos da fuerte y nos consuela también.